comenzamos una semana más. Un gusto saludarlos. Siempre deseando que donde quiera que se encuentren estén bien, junto a las personas que ustedes aman. Esta semana en filosofía vamos a hablar acerca de los documentos de reflexión ética. Voy a hablarles principalmente de 3 documentos que se escribieron en la antigüedad y de un documento que actualmente es muy usado de manera individual, pero también de manera colectiva. Y para comenzar, quiero decirles que es necesario que para tener estos documentos que nos ayuden a conducirnos de forma ética, el ser humano necesita adquirir ciertos hábitos cuyos hábitos están compuestos por valores y normas o pautas de conducta que le sirven a cada uno de los seres humanos para regir de una manera racional la toma de decisiones. Por eso es que ustedes alrededor de esta clase van a poder leer, van a poder escuchar, van a poder comprender la utilidad de estas 3 obras de la filosofía ética y la última, que es la que les decía yo que se divide en 2 partes, una para ser aplicada de forma individual y otra para ser aplicada de forma colectiva. Entonces, comienzo hablándoles sobre los documentos de reflexión ética con el primer libro, o la primera obra, mejor dicho, que está denominada Ética de Nicómaco, y es una obra de Aristóteles. Es importante que sepan que es el primer escrito histórico en cuanto a ética se refiere. Este libro, esta obra tiene el nombre del hijo de Aristóteles y fue escrita alrededor del siglo V a.C. Esta es una obra en la que se exponen temas relacionados al carácter, a la felicidad, a la amistad, las virtudes intelectuales y éticas del ser humano. Y está compuesta por 10 libros. Cada uno de ellos tiene un tema específico. Unos tratan sobre la amistad, otros tratan sobre las acciones que el ser humano realiza para poder adquirir la felicidad. Otros se refiere al libre albedrío. Y cada uno de ellos es una guía para nosotros los seres humanos. La segunda obra de la que quiero hablarles es La metafísica de las costumbres de Immanuel Kant. Cabe mencionar que la metafísica en filosofía es un término sumamente importante, pero también es muy utilizado, porque la metafísica es la parte de la filosofía que trata acerca del ser y de sus principios. Entonces, Kant consideraba que existía la necesidad de formular una postura racional sobre la moralidad y la ética, la cual pudiera tener una aplicación científica antropológica basada en la razón pura, es decir, que las decisiones de los seres humanos deben estar basadas en una postura racional que tome en cuenta la moral y la ética de la acción que el hombre pretende realizar. Así que esta obra está dividida en 3 capítulos y generalmente cada uno de estos capítulos va a enfocarse también en un aspecto específico. Por ejemplo, el primer capítulo habla acerca del tránsito del conocimiento moral vulgar de la razón al conocimiento filosófico. Entonces, si se fijan, son temas muy amplios y profundos que conforman esta obra. El siguiente es el escrito de Nicolás Maquiavelo. Este es denominado El Príncipe. Esta es una obra política donde se expone
como característica principal dejar de lado la influencia de la moral en las decisiones de mandato que tenían que aplicar los príncipes para conservar exitosamente el poder. Este es un libro político en el cual se habla acerca de las virtudes que debe tener un príncipe, de las estrategias que debe utilizar para conservar el poder, para que sus súbditos lo sigan, lo obedezcan, comprendan quién tiene la autoridad. Y desde esta perspectiva, Maquiavelo considera la política un producto de nuestros vicios o de nuestras virtudes. Él consideraba que si todos los seres humanos fuéramos buenos, virtuosos, sensatos, prudentes, la política no sería necesaria, ni tampoco el Estado, ni los tribunales de justicia, ni los especialistas de la salud mental, ni abogados que vayan a defender de manera penal a acusados por delitos. Por lo tanto, para Maquiavelo, la política es necesaria y los políticos también en un mundo en el cual se ha dejado de lado la ética y la moral. Básicamente a eso se refiere esta obra, El Príncipe, y las tres obras de las cuales les acabo de hablar son fundamentales en los estudios sobre ética. Por eso se deben tocar y al menos deben saber ustedes, jóvenes, que estos personajes que se dedicaban a escribir este tipo de obra eran personas muy estudiosas de lo que es la ética y la moral, y por esta razón es que consideraron necesario escribir obras que ilustraran a las futuras generaciones todo lo concerniente a la ética y lo que se contrapone a la misma. Luego tenemos nosotros lo que es los códigos de ética. Y un código de ética puede ser aplicado de manera personal o individual o de manera colectiva o profesional. ¿Y qué es un código de ética? Es un instrumento que reúne las estrategias y las normas que rigen el comportamiento. Si es personal el código de ética, entonces van a regir el comportamiento individual. ¿Para qué? Para la sana convivencia de la colectividad. Es decir, este va a ser un documento que me va a regir mi comportamiento con el fin de que yo viva en paz, en armonía con mis semejantes, o en el lugar donde vivo, en la comunidad, en el país, en el pueblo en el que yo vivo. Su planteamiento es reflexivo y su ejecución es obligatoria. Es decir, los códigos de ética se han formado con el propósito de que haya armonía en la convivencia de los ciudadanos, por lo tanto, ejecutarlo es obligatorio, no es opcional, es obligatorio. Y esto es de manera personal o individual. Sin embargo, también existe el Código de Ética Profesional y es un instrumento que reúne las estrategias y fija normas que regulan los comportamientos de la persona dentro de una empresa o de una organización. El Código de Ética Personal es individual y nos indica o nos proporciona reglas y estrategias para vivir en paz, en armonía con nuestros semejantes, pero es de una aplicación individual. Y el Código de Ética Profesional es también otro documento que también tiene normas, pero en este caso regulan el comportamiento de los seres humanos dentro de una empresa, el comportamiento de los seres humanos en el ámbito laboral. Por eso es que uno de los planteamientos de los códigos de ética es que su cumplimiento debe ser obligatorio.
Si usted va a trabajar a una empresa, usted debe tomar en cuenta el código de ética de la misma para que usted respete las normas de la institución. Pero también usted debe de aplicar el código de ética personal, porque ese le va a permitir no solo cumplir con los objetivos y las normas de la organización en la que trabaja, sino también vivir en armonía con sus compañeros de trabajo. Si usted cumple su código de ética personal y también el profesional, ya tiene una gran parte asegurada de que su trabajo va a ser exitoso. Y cuando digo usted es porque me refiero a ustedes jóvenes quienes están aprendiendo esto, pero realmente esto se aplica para todos nosotros, para todos los seres humanos que deseemos vivir en armonía con nuestros semejantes. Los códigos de ética profesionales actúan como un signo de desarrollo profesional. Claro que sí, porque cuando nosotros estamos en una empresa y seguimos, al menos tratamos de seguir al pie de la letra las normas que hay en esos códigos, entonces nos podemos desarrollar profesionalmente porque vamos a ir evolucionando en nuestro empleo. Vamos a ir avanzando, probablemente vamos a adquirir mayor experiencia y mejores experiencias. Vamos a obtener ascensos laborales, vamos a tener muchos beneficios si nosotros cumplimos las normas que establece el código de ética. Dentro de los códigos de ética profesionales están todos esos códigos que pertenecen a los gremios. Por ejemplo, está el código de ética médico, el código de ética del abogado, el código de ética del psicólogo. Entonces, cada uno de estos gremios posee un código de ética que rige el actuar profesional. Hay muchas cosas dentro de ese código que se recomiendan, hay otras que se prohíben, hay otras que se pide evitar. Entonces, de eso se trata, que el código enseñe o por lo menos refuerce esos valores que son muy apegados tanto a la profesión a la cual me dedico y también apegados al individuo para que pueda vivir de manera armoniosa. Por ejemplo, el código de ética de el psicólogo establece que toda la información que un psicólogo reciba de su paciente debe ser manejada de forma confidencial. ¿Qué significa esto? Que el psicólogo no le va a ir a contar a nadie lo que un paciente suyo le contó en confianza. ¿Por qué? Porque, bueno, principalmente por respeto a la persona, por mi código de ética personal, pero también porque aunque el psicólogo no quisiera cumplirlo porque no es una persona respetuosa, debe cumplirlo porque el código de ética del psicólogo lo establece. Debe hacerlo. Le dice que es un deber. Entonces, de eso se tratan los códigos, que a veces hay muchas cosas que quizá el profesional piense que no hay problema si se hace, pero el código le dice qué debe hacer, qué no debe hacer, qué es recomendable y qué no es recomendable, y es una guía. ¿Para qué? Para que el profesional se dirija de la mejor manera posible, sea un profesional respetuoso, sea un profesional confiable, y entonces eso va a provocar que éste se desarrolle en el ámbito laboral en el cual se desempeña. Entonces, los códigos de ética tienen una estructura específica. Podrían variar en, en diferentes regiones geográficas. Podría ser que en algunos lugares tengan más partes que en otras, o menos, pero de manera general, la estructura de un código de ética la tienen ustedes aquí en esta diapositiva.
Y la primera parte es una portada. Luego tenemos la fundamentación, los principios éticos. Otra parte son diversos ámbitos, criterios de comportamiento, derechos y deberes y modalidades de implementación. Cada una de ellas está explicada también en este video. Y la primera es la portada. Bueno, como generalmente conocen, una portada incluye datos generales de la persona o del grupo social que asume el código planteado. Datos generales, nombre, a qué se dedica, cuál es la edad que tiene la persona, el lugar, datos generales que van en una portada. Luego está la fundamentación. Responde el por qué es necesario el código de ética. Siempre se fundamenta cuál es la razón por la cual se debe el código de ética tanto escribirlo como ponerlo en práctica. ¿A quién está orientado? ¿Para qué se está haciendo ese código de ética? Otra parte son los principios éticos. ¿Y qué son esos valores y esas actitudes éticas que estarán presentes en cada una de las actividades y de los ámbitos? Y de valores hemos hablado durante todo este curso. Hay valores que son como muy personales. Ustedes hicieron anteriormente unas evaluaciones, unos ejercicios de aprendizaje en los cuales en una pirámide tenían que colocar ustedes los valores en orden de importancia o de aplicación. Entonces, de eso hemos hablado bastante y los valores siempre van a ir de la mano con nuestras actividades como seres humanos. Luego tenemos la otra parte que se refiere a los diversos ámbitos. ¿A qué se refiere? Responde en qué áreas se aplicarán y reúne todos los espacios de acción. Bueno, se refiere a que como nosotros nos desarrollamos en diferentes lugares o en diferentes áreas o ambientes, el ámbito puede ser, por ejemplo, familiar, puede ser académico o escolar, puede ser laboral, social, comunitario. Entonces, va a depender del lugar al cual nosotros vamos a aplicar que debemos escribir en esta área qué es lo que vamos a aplicar en cada una de ellas. Por ejemplo, si nosotros hablamos del área familiar o el ambiente familiar, uno de las normas del código sería respetar a todos los miembros de mi familia, colaborar con las actividades del hogar. Entonces, a eso se refiere esta parte en diversos ámbitos. Tenemos la siguiente que es el criterio de comportamiento. Básicamente se refiere a describir claramente qué estrategias de convivencia se van a desarrollar en cada ámbito. No solamente vamos a colocar el ámbito donde se van a desarrollar, sino que también vamos a escribir las estrategias. Por ejemplo, yo les decía, colaborar en las actividades del hogar. ¿Qué estrategias? Podría ser establecer un horario, porque si yo tengo que trabajar o tengo que salir a estudiar, no voy a poder colaborar siempre en las actividades del hogar, pero dentro del horario que tengo para estar en casa, voy a utilizar o a disponer una hora, media hora, el tiempo necesario para poder llevar a cabo las actividades del hogar. Entonces, a eso se refiere cuando habla de criterio de comportamiento. En el código también deben escribirse los derechos y deberes. Se van a describir todo, tanto los deberes como los derechos. ¿Por qué se tienen que escribir? Porque recuerden, como es un código, es un documento. Entonces, los documentos se utilizan con el fin de respaldar futuras acciones. Usted, por ejemplo, tiene en su casa el deber de estudiar. Como estudiante, ese es el deber que usted tiene, es su deber principal. Entonces, cuando usted
obtiene una calificación baja o una calificación reprobada, sus padres le van a reclamar porque le van a decir que no cumplió con su deber. Entonces, ¿por qué le van a reclamar? Porque es un deber que ya está planteado. Vaya, quizá en su casa no tienen un código de ética con respecto a sus deberes escolares, pero no necesitan haberlo escrito porque todos los días usted va a una institución, sus padres se encargan de pagar las colegiaturas, entonces ya se sabe que usted tiene un derecho de recibir educación, pero ese le corresponde el deber de estudiar. Entonces los códigos también incluyen deberes y derechos que deben describirse de forma clara, de forma puntual, y estos deberes van a hacer que cumplamos con lo que nosotros nos hemos comprometido. Y los derechos también, que se cumplan esos derechos que se nos han prometido o concedido. Y la última parte son las modalidades de implementación. ¿A qué se refiere? Responde, ¿qué estrategias usar para la aplicación del código ético? Sirve para regular su ejecución. Una vez que nosotros tenemos el código, pues debemos de verificar en esta última parte qué estrategias se pueden utilizar para aplicar el código. Y es decir, tenemos que darlo a conocer. Se puede dar a conocer a través de, si es en la empresa, por ejemplo, a través de una reunión con el personal de la empresa, que si discutan puntos importantes o puntos que no quedan muy claros, se le puede dar a cada uno de los miembros de los empleados de la institución un código impreso para que lo tenga siempre en su escritorio a la mano para cualquier situación que en el futuro se presente y que sea necesario resolverla con este código. Entonces, cada una de estas partes nos van a ayudar para que nosotros podamos comprender mejor cómo debemos estructurar un código de ética. En esta oportunidad, ustedes, como estudiantes, como todavía no trabajan, ustedes van a trabajar con su propio código de ética. Esa es la actividad de aprendizaje que van a tener asignada para esta semana. En su libro de filosofía, en la página 135, ustedes tienen el ejemplo del código de ética. Es este que les estoy proporcionando aquí en el video. También va a ir en la tarea asignada en Word. Porque usted con este ejemplo, usted va a realizar su propio código de ética. Ahí tienen ustedes la portada, nombre, va a escribir su nombre, la edad, el instituto, el grado en el que está. Si quiere escribir otro dato de portada, pues estaría perfecto. Luego la fundamentación, ahí le explican, el siguiente código ético recoge la intención, allí corrija si usted va a utilizar como modelo y va a utilizar esa palabra intención, se escribe con C, no con S. Eso no lo puede cambiar solamente usando corrector y no quise hacerlo, así que corríjalo usted. Y si se fijan, ahí están cada una de las partes y usted puede utilizarlo como base para que redacte su propio código. No significa que lo va a hacer igual a ese, idéntico, no, solamente es una guía para que usted elabore el suyo. Por ejemplo, en principios éticos, estamos hablando de los valores suyos. Si en primer lugar el suyo, el valor que usted piensa que es el que más lo caracteriza o el que más aplica es la honestidad, usted en vez de escribir respeto va a escribir honestidad. En este caso, la persona que lo hizo habló de respeto. ¿Y qué dijo? ¿Cómo va a aplicar el principio de respeto? Valorando la diversidad de las relaciones sociales que se establezcan, respetando el derecho a la libre expresión, así como la libertad individual. Por ejemplo, si usted lo va a hacer en el ambiente familiar y escolar, si hablamos de respeto, a veces pasa que en la casa nosotros como hermanos mayores no respetamos a los hermanos menores, porque creemos que ellos nos deben respetar a nosotros, pero nosotros a ellos no. Pero el respeto no se trata de edades, se trata simplemente de la dignidad del ser humano. Entonces, si hablo de eso, voy a hablar de que yo no voy a maltratar a mis hermanos, o no voy a maltratar al animalito de mi casa, o no voy a faltar el respeto ni a mis mayores, ni a mis iguales, ni a los menores. Entonces,
Eso es lo que se quiere que usted realice en un código de ética, que redacte en esta parte de principios éticos todos esos valores que lo van a regir o que van a ser su guía para conducirse tanto en la casa como en la escuela o en el vecindario al cual usted pertenece. Y bien, la actividad de aprendizaje, como les dije anteriormente, desarrolla lo que a continuación se le solicita. ¿Y qué? Que elabore en su cuaderno un código de ética personal que contenga todo lo mencionado acerca de su estructura, es decir, todas las partes de las cuales le hablé. Y puede utilizar como guía el ejemplo incluido, el que les acabo de describir. Usted, si quiere, puede hacerlo en una hoja de papel bond, en una hoja de papel construcción o en su cuaderno, donde usted quiera. Aquí lo importante, jóvenes, recuerden que sus tareas traten de hacerlas lo más limpias, lo más organizadas posible, lo más bonitas. Recuerden que su trabajo habla también de ustedes. Tengan un buen día.